El 8 de enero de 1896 nacía Manuel Rojas en Buenos Aires, Argentina. A los 4 años, en 1900, su familia decidió volver a Santiago. Ahí se instalaron hasta 1903, cuando murió su padre y su madre decidió de nuevo volver a Argentina. Ahí vagaron en distintos lugares, donde Manuel Rojas tuvo que dejar muy tempranamente el estudio, a veces estudiaba, a veces no, pero tenía que dedicarse a trabajos ocasionales. Ahí recayó a un mundo de la calle. Conoció ese mundo de la calle que muy bien retrata en sus obras futuras. Posteriormente también llegó al ferrocarril, donde allí conoció la literatura anarquista. Ahí se movió un poco mucho en ese sentido, conociendo qué escribían los escritores anarquistas de la época, conociendo cómo escribir en un sentido anarquista y también ahondando en la protesta anarquista. En 1912 volvió a Santiago de forma clandestina, si se podría decir, viajando en un vagón de tren, donde fue posteriormente detenido en algunos años después en una protesta anarquista. Los años continuaron así, se acercó un poco más a los periódicos anarquistas, algunas imprentas, estuvo publicando en eso y se adentró en el mundo literario nacional. Después volvió a Argentina, publicó una antología poética, porque su beta primero netamente fue poética. Después se empezó a escribir de nuevo la narrativa, empezó a editar en compilaciones de cuentos, donde el cuento fue lo más significativo que hizo en esos años. En los años de los 20 estaba intercalando entre Chile y Argentina, volvió acá, conoció a María Luisa Bombal, conoció a Gabriel Mistral, conoció a Antonio Acevedo, conoció a Pablo Neruda y se movió por esa beta artística. Después escribió su cuento más premiado, que se podría decir Vaso de leche, que fue reconocido a nivel nacional y también un poco a nivel internacional. Sin embargo, en las épocas de los 40 dejó de escribir un poco y abocarse más al periodismo, a la beta más artística, anarquista, y en los 50 volvió con una obra cumbre dentro de su narrativa y que es muy catalogada y reconocida actualmente, que es Hijo de Ladrón, una obra que lo catapultó a nivel nacional y a nivel internacional, tanto por su universalidad, por cambiar el tiempo que se estaba manejando en la literatura nacional, a donde se recurría netamente a un tiempo lineal. Él pasó a un tiempo más de anáfora, un tiempo de volver a recordar periódicamente el pasado, y también volvió a ocupar, como estaba ocupando en Europa, el tipo de narrador o el tipo de monólogo en una voz más psicológica, un análisis más psicológica a través del propio monólogo interior. Ese éxito en 1951 lo llevó al reconocimiento mayor, tanto que recorrió países como Colombia, Panamá, Estados Unidos en la década del 50 y del 60. Tanto llegó a su nivel que en 1957 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura. Posteriormente los años transcurrieron, su fama fue más periódica, si se podría decir, y falleció en 1973 en Santiago. Esa es la vida de Manuel Rojas y hoy vamos a hablar de su texto Mecánica de la Escritura, que fue reeditado por Carbón Libros el año 2023. Mecánica de la Escritura en primera instancia fue publicado en 1960 por la Universidad de Venezuela, Central de Venezuela, que nos centraba como más en un ámbito academicista. Si bien para este trabajo Carbón Libros tuvo que trabajar con esa edición y también recurrir a un manuscrito original, si se podría decir, de Manuel Rojas, escrito por su propia letra y tipografía, de 1952, que recorre, son 67 placas o por ahí, que recorre todos estos planteamientos que plantea a futuro, valga la redundancia, con ejercicio, con ejemplo, y se reúnen en este libro que sale publicado ahora en el 2023. También recorre un poco sus clases en todos los países que recorrió, en cierto
Esto resume un periodo desde 1952 a 1962, por esa fecha. Entonces es un texto bien completo, bien complejo también de analizar y bien fundamental para entender también la escritura de Manuel Rojas, su importancia tanto en la letra nacional como su importancia a nivel iberoamericano más que todo. Pero, ¿de qué trata Mecánica de la Escritura? Mecánica de la Escritura es como un manual o una guía que nos enseña los conceptos fundamentales que uno debe entender o debe comprender de gramática. Para Manuel Rojas, uno no debe saber gramática como tal. Uno debe entender algunos conceptos que ocupa, algunos elementos que mueve, más que todo para tener una noción del trabajo de escritor, tener nociones fundamentales que nos permitan que el lector nos entienda y nos permite también a nosotros entendernos en lo que queremos comunicar, en lo que queremos traspasar al otro más que todo. Este libro se compone de 4 capítulos fundamentales que son la palabra y la oración, el escritor y el lenguaje, la literatura y la composición. Los capítulos tienen diferentes secciones. Por ejemplo, en el primer capítulo, si nos volvemos a la palabra y la oración, en este Manuel Rojas nos enseña un poco más de la morfosintaxis, que nos enseña el sujeto, los tipos de sujeto que existe, cómo se ocupa el sujeto, cómo está su composición dentro de esta. También después nos abocamos al predicado, más que todo a los complementos, al adverbio. Después Manuel Rojas aboca un poco y va más allá en ese mismo capítulo que nos trata un poco de la sonoridad del mismo texto, de los sonidos, también de la puntuación. Entonces Manuel Rojas nos está dando un análisis detallado, un poco más simple de lo que es los conceptos principales de la oración más que todo, de la palabra y su funcionalidad dentro de la oración. También termina ese capítulo con la cláusula. Después pasamos al segundo capítulo, que se llama El escritor y el lenguaje, donde Manuel Rojas hace una similitud y una diferenciación entre el ser escritor y el ser periodista. Entonces basa su concepto en concepción que podemos ver una transversalidad en todo el capítulo de esta similitud y diferenciación entre periodista y escritor. También ahí nos aboca el sentido de la imaginación, el valor de la imaginación también, el valor de la prosa, la lucha del lenguaje. En la lucha del lenguaje Manuel Rojas dice cómo nosotros ocupamos las palabras, saber bien diferenciar el sentido que le estamos dando, la acción a todo eso. Para eso ocupa un ejemplo de uno de sus textos en donde nos ve las diferencias que hacemos al cambiar una oración o una palabra o cómo se va transmutando esta sonoridad o esta acción o cómo va modificándose y todo esto. Por último, nos habla del vocabulario, de la realidad, de la comparación entre la realidad que tiene un periodista y la que tiene un escritor, también de la lógica y por último de la redacción, la dificultad en sí que genera la redacción en el propio escritor. En el tercer capítulo que tenemos, que se llama, a ver si lo veo, si lo busco por acá, si encuentro dónde está, que se llama la literatura. En la literatura es un capítulo que trata dos temas, pero que los trata a mucha profundidad, que los compone, que los descompone, que los trata de analizar más a su forma de entender la vida. En primer sentido nos habla del estilo del escritor. ¿Qué es el estilo? Para eso recurre a 3 frases, una de Buffon, otra de Stendhal y una de Flaubert. Y esas 3 frases las compara con frases de otros escritores, otros literatos de no tan connotados y con frases del saber popular también, en llegar a componer o crear una definición de lo que es el estilo. También, después en ese mismo capítulo pasa a la metáfora, a entender que la metáfora, cómo se debe ocupar la metáfora. En sí, para Manuel Rojas, la metáfora es fundamental dentro de la poesía. Y su mal uso puede llevar a diversos errores, tanto en el uso excesivo de esta o mostrando la falta de recursos del propio escritor cuando la ocupa, o tratar de
poner un diseño o de diseñar mejor la frase o la prosa en un sentido que no lo tiene, en un sentido que ese diseño está bien sin la metáfora. Entonces conlleva esas tres equivocaciones que son fundamentales de entender para no recaer en eso. Y por último tenemos el capítulo 4 que se llama la composición. En la composición, aquí pasamos a ver los parámetros de la composición netamente tal, cómo se debe formar el texto, la estructura, más que todo trabajamos con varios ejemplos, trabaja Manuel Rojas en este apartado específicamente. Tiene la construcción, la forma, nos enseña cómo debe ser la forma de una novela, que tenemos bien específico cuando se trabaja con un género, si se trabaja bien, para él existen dos géneros en específico. Un género en donde se da una lucha entre dos antagonistas o más antagonistas, y otro género en donde no existe esa lucha ni como tal, si no existen diferentes temas que se tratan, que se ahondan más en profundidad. Después también está como la diferenciación dentro de la expresión, de que si cómo debe formarse la expresión dentro del texto mismo, que está solamente en acciones, que pueden ser relatando acciones, mostrando, pasó esto, después pasó esto otro, y así sucesivamente, o también puede ser a través de la emoción, que es el otro parámetro que delimita a Manuel Rojas. Cuando hablamos de emoción, es lo que sienten, está sintiendo el propio personaje. Ahí también podemos jugar con esto del monólogo interior que redundaba un poco antes en la obra de Hijo de Ladrón del propio autor. Y por último tenemos el cuento, que para ejemplificar el cuento Manuel Rojas nos recurre a un texto de Juan Bosch que se llama El indio Manuel Sucuri, que la acción en sí ocurre acá en nuestro propio país, en Chile, pero el autor, que es de República Dominicana, que fue incluso presidente del país, recurre al altiplano. Nos cuenta la historia desde que el Sucuri era peruano y va a Bolivia tratando de huir y de todo lo que está jugando. Entonces cambia la realidad con la ficcionaliza en cierta medida. Entonces nos da la perspectiva de lo que podemos hacer en un cuento, de los recursos que podemos ocupar, de las formas que tenemos y de todo lo que nos puede dar nuestra propia escritura. Por último, en ese capítulo, Manuel Rojas termina con los recursos. Los recursos de la técnica, la narración, lo mismo que han andado redundando en todos los otros capítulos y todos los apartados anteriores. Entonces, para finalizar, podemos decir que en el texto Manual de Mecánica de la Escritura, Manuel Rojas nos guía un poco a adentrarnos en la escritura, a entender conceptos fundamentales, esenciales que todavía podemos comprender de manera muy simple. Podemos tener el conocimiento, es útil el conocimiento, debemos ser capaces de entender eso, capaz de ver que existe una forma de entender el conocimiento de la literatura, de escribirla, de traspasarla, de moverla más que todo, y entender que todo eso es una pieza clave de lo que vamos a ver y vamos a traspasar en Manual de la Escritura. Un texto fundamental para adentrar en el Manuel Rojas y en la escritura como tal. Nos vemos.